Porque si te vuelves amigo de tu hijo, lo dejas huérfano. De que un buen padre es el que evita que los hijos se enfrenten a problemas. Y es donde aparece la mentira patológica, la necesidad de la persona de mentir para afrontar las situaciones. En toda historia hay héroes y villanos. Y a lo largo de la nuestra, muchos en más de algún momento hemos culpado a nuestros padres de lo que nos sucede. En esta ocasión, Ricardo. Sí, parece que algunas personas empiezan a caer en una tendencia de creer que la psicología busca resolver conflictos a través de asumirle una excesiva responsabilidad a eventos pasados. Y si bien es importante generar conciencia de los posibles traumas, Mauricio, no nos vamos únicamente en ese camino, ¿o sí? Creo que muchas veces las personas quieren buscar responsables. Culpables. Esa es la palabra. ¿Okay? Nosotros siempre decimos, o por lo menos yo a nivel de las intervenciones, la culpa no sirve para nada. Porque la culpa únicamente estás, por más saber quién más o menos culpa, la única persona que va a poder hacer la diferencia de aquí en adelante eres tú. Entonces sí, en todas las historias siempre estamos buscando a quién culpar. Creo yo que también el exceso hoy en día de las redes, de toda esta información, de todo este aspecto del bienestar emocional, siempre llegamos a señalar como nuestros villanos a mamá o a papá. En efecto. Y de hecho, creo que partiendo de esa idea, ¿será que los seleccionamos? ¿Será que puntualmente es enseñado echarle la culpa a papá y a mamá? ¿O es algo que eventualmente por las redes sociales o como humano inherentemente ya buscamos un culpable de nuestras desgracias? Hay un efecto generacional en relación a eso. Hicieron un estudio, a mí me fascinan estos efectos generacionales que hacen estudios poblacionales grandes tratando de ver en disminución de edad cuál es la tendencia que se produce. Y lo que vemos es que nuestros padres le echaban mucho menos la responsabilidad de las cosas a sus padres. Nosotros les ponemos más responsabilidad a nuestros padres. Digo, nosotros, digamos, nuestra franja de edad, Donald y yo, porque Mauricio está sobre, ¿verdad? Pero los más jóvenes que nosotros todavía aún más, ¿verdad? Tienen la tendencia a responsabilizar a los padres sobre asumir la responsabilidad vos como individuo. Fíjate que en un podcast de un psicoeducador, él se llama Rodrigo Platas, él creo que no es psicólogo, sino psicoeducador, pero él dice algo, y él hablaba acerca de cómo las generaciones, hoy en día, los millennials sobre todo, tienden a buscar una relación diferente con sus hijos a las generaciones previas. Nosotros venimos históricamente de una relación con nuestros padres que es meramente vertical, ¿verdad? Papá, mamá mandaban y el hijo estaba ahí para obedecer. Sin embargo, las generaciones más jóvenes tratan o han tratado en más de algún momento de tener una relación como de amistad con sus hijos. Y él dijo una frase que a mí me impactó y él decía, es que como hijo, la labor de tu padre no es que a vos te guste lo que tu padre te dice, sino que funcione, que para la vida sea algo aplicable que te funcione. Y que te prepare. Correcto. Muchas veces cuando a nivel de experiencia que nos invitan a veces a dar algún tipo de escuela para padres o algo, siempre yo traigo esta frase como consigna, porque siempre no sé en dónde se nos ha metido la idea de que nosotros como padres tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Correcto. Se pierde la línea. Se pierde la línea. Correcto. Recordemos que a nivel de padres nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos, porque si te vuelves amigo de tu hijo, lo dejas huérfano. Correcto. Porque papá y mamá solo es uno. Amigos va a tener un montón, pero papá y mamá solo es uno. Y muchas veces papá y mamá sí tienen que jugar el rol del villano, el rol que te va a decir, anda, acostate, el rol que te va a decir, dame el teléfono, el rol que te va a decir, no comas eso, el rol que te va a decir, no vas a salir. O sea, ese es el rol que tiene que jugar. Hoy, bueno, aquí de repente habemos dos padres, todavía Donald en potencia. No está jugando ese rol de paternidad. En esa liga no está todavía. Todavía, pero por ejemplo, aquí habemos dos padres en dos etapas diferentes. De hijas, qué importante, hijas. 2 hijas cada uno. ¿Verdad? Pero en 2 etapas completamente correcto, diferentes.
Entonces sí, ¿verdad? Por supuesto, cuando es alguien pequeño, fácil, le decís que no y ya estuvo. Es dos etapas diferentes porque mis hijas, en este momento, una tiene 3 semanas de nacida y la otra tiene 4 años. Y las hijas de Mauricio... Tienen 22 y 20. O sea, 22, dos etapas. Solo que ya cuando yo les digo que no me hacen caso a mí. ¿Verdad? Porque son 2 etapas, pero sí, te toca jugar ese rol. Claro. ¿Verdad? Yo siempre digo, incluso esta semana con una paciente estuvimos platicando, porque tenía ese sentimiento de si estoy haciendo bien mi trabajo como papá. Yo le digo, no. O sea, tenga claridad de que de repente usted como papá, como mamá, va a cometer errores. Correcto. Se va a equivocar en sus hijos, va de repente a causar alguna situación. Pero yo siempre hago mucho como analogías. Yo le digo, pero aquí usted tiene aquel dicho que decía Jaimito el cartero. Uno lo hace sin querer, queriendo. Porque de repente no es que, a no ser que tú te levantes en la mañana diciendo, ¿cómo le voy a joder la vida a hoy mis voy hijos? a hacer esto para jorobarle la vida, ¿verdad? Maquiavélico, una manera maquiavélica. Ahí sí sos culpable. Claro. Pero a veces cometemos errores y a veces las cosas que nosotros hacemos las vamos haciendo porque del único rol que nosotros tenemos como ejemplo, como modelo, es el de nuestros padres. El que nosotros tuvimos. El que nosotros tuvimos. O que no tuvimos, ¿verdad? Eso, sí, que no tuvimos muchas veces claro. también. Pero, Mauri, sumando eso, y aquí me gustaría escuchar la participación de Ricardo, porque en algún momento Ricardo me hablaba, no recuerdo de exactamente el ejemplo, pero ponía en perspectiva de que él desde muy pequeño desde muy pequeña su hija le permitía exponerse a ciertas situaciones para que resolviera problemas. Y me parece súper válido ver esto porque se ha caído en esta idea totalmente errónea, por cierto, de que un buen padre es el que evita que los hijos se enfrenten a problemas. Y me parece sumamente traumático más bien para los hijos el hecho de que no les permitas enfrentarse al estrés de la vida. No recuerdo exactamente el ejemplo, pero elaborame un poquito la idea. En psicología eso tiene un nombre que todos conocemos, que es la sobreprotección. Y sí, claro, entendemos la toxicidad que tiene la sobreprotección en la vida de los chicos. A veces yo les digo a los padres que en ciertas investigaciones que comparan padres permisivos versus padres sobreprotectores, adivinen cuál pega peor en todos los indicadores del desarrollo. El sobreprotección. O sea, es mejor que vos seas un padre negligente, viejo, que ni te enteras de lo que hace tu hijo, a que seas sobreprotector, porque a nivel en el desarrollo de la vida adulta, en los indicadores ese chico va a estar mejor en ese sentido. Claro. Y lo que yo te decía, Donald, era que mi esposa cuando mire esto le toca, ¿verdad? Todo lo que habla en ese podcast. Pero no, sabes, he visto muchas personas cuando les cuento estas cosas abrirme los ojos de par en par como que si hubiera hecho una cosa, pero absolutamente nefasta. Sí, lo que pasa es que mi nena tenía más o menos que 6 meses, ¿no? Y todo esto en realidad pasó por una experiencia que yo tuve personal. Yo atendía a un paciente, un niño que para cuando yo lo atendí tenía como 7, 8, 9 años. El nene se cayó de la cama, se golpeó la cabeza, tuvo un traumatismo craneal encefálico y el resto de su vida cambió debido a ese accidente. Claro. La mamá lo llevó al hospital, en el hospital lo regresaron a la casa porque en ese momento no tenía nada. Bueno, ya se fue y después empezó a vomitar, lo volvió a llevar y ahí ya tenía el hematoma subdural montado y ya había producido una herniación del cerebro y había generado una lesión que le duró para toda la vida, le produjo algo parecido a lo que es autismo, ¿no? Pero por la lesión neurológica. Yo, al haber tenido a ese paciente, yo dije, yo necesito que mi niña, que mi nena, que mi bebé de 6 meses sepa identificar los riesgos. Y entonces yo miraba que ella se acercaba peligrosamente al filo de la cama y yo tengo una cama bien alta, ¿no? Como estas camas que son bien cómodas, que son como una almohada. Bueno, son bien altas. Duerme bien el doctor. Son bien altas, ¿no? Entonces, nada, yo miraba que ella se acercaba peligrosamente a la cama y lo que yo hacía es que dejaba que se cayera con 6 meses. Y entonces yo me quedaba así viéndola y ella así como jugando en la orilla y yo me la quedaba viendo y en lo que miraba que se venía, yo le agarraba la cabecita y dejaba que se cayera. Le agarraba la cabeza, dejaba que se pegara el tortazo y solo le soltaba la cabeza así como para que no se lastimara para que no verdaderamente. Se y empezaba a llorar y tal. ¿Sabes cuántas veces? A ver, adivinen, ¿cuántas veces crees que tuve que hacer eso? 2. 2 veces.
Ya no más. 2 veces. A partir de ahí, mi nena nunca se ha vuelto a caer de la cama. Y una de las cosas que me gusta mucho de ella es que ella en realidad es muy prudente. ¿Sí? Claro. Tiene 4 años y no ha tenido accidentes porque tiene la tendencia a medir el riesgo. Y esto es lo que nosotros le explicamos a los padres. Si tú sobreproteges, no les das la oportunidad de crecer en base a esas experiencias. Claro, de aprender. O sea, yo creo que ahí viene la parte. El aprendizaje es, o sea, no solamente aprendes porque te lo están explicando. Claro. Aprendes en base a la experiencia, en base a lo que vivís. Y muchas veces el padre tiene el error. Yo creo que también esa es característica a veces del villano, porque el villano no suele aquella persona que hace cosas malas. Claro. El villano puede ser el que sobreprotege. Claro. El villano puede ser esa madre que de repente no quiere que su hijo se enferme. Claro. ¿Verdad? A veces de repente los padres me dicen, no, pero es que mire, es que si lo dejo ir en la piscina se va a enfermar. Pues déjelo. Claro. Que se enferme. Claro. Agarra defensas. Agarra defensas, que coma tierra, que haga esto, que aquí para allá. Opinión impopular. Bueno, no puedo decir impopular entre nosotros, pero sí probablemente para la gente, y es que la sobreprotección es violencia. Le guste o no, usted está violentando a su hijo porque no le está robando la oportunidad de desarrollarse. Y como padres es importante ver que nosotros tenemos que capacitar a nuestros hijos para que se enfrenten a la vida, no para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y en esa línea, hablando de opiniones impopulares, yo quiero aprovechar el espacio porque me parece muy importante decir esto. Hablemos de la crianza respetuosa, pues. Pero todavía no, porque eso es una lucha dentro de la asertividad. O sea, por un padre que quiere mejorar, pues, tanto papá como mamá. El problema es que es una sobrecompensación. Sí, eso es lo que es. O sea, nosotros no vamos a justificar, no vamos a sufrir de síndrome de Estocolmo y decir que nuestros padres no usaron una violencia excesiva para criarnos a nosotros y que eso no tuvo un efecto o un impacto en cómo nosotros socializamos, por ejemplo, por decir una cosa, ¿no? No vamos a justificar eso, pero luego no nos podemos ir hasta el otro lado. El problema con la crianza respetuosa, que es un problema bastante grande para aquellos que defienden la crianza respetuosa hasta el final de los tiempos, lo siento, pero escuchen. Lo que pasa con la crianza respetuosa tiene que ver con que la crianza respetuosa no es una teoría psicológica, no es un marco referencial, no tiene un documento que diga estos son los parámetros, esto es lo que hemos investigado, esto es lo que sabemos. A una persona se le ocurrió un día decir, oye, fíjate que yo creo que criar con respeto es una buena idea, y en realidad lo es, ¿sí? Si yo voy a criar con más, yo crío a mis hijas con más respeto que me criaron a mí, por ejemplo. Claro que sí, pero las personas malentienden eso estadísticamente un montón. Malentienden qué significa ser crianza respetuosa y se vuelve una permisividad. No le tenés que decir que no al niño porque, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Qué significa no decirle que no al niño dentro de estos parámetros? Claro. Tenés que pedirle permiso para decirle que no. Claro. Exactamente. Sí. Es que ahí donde vamos, el rol de papá, y eso que creo que todos estamos de acuerdo, como tú bien decías, no puede ser una situación de igualdad con tus hijos. De acuerdo. El rol de papá es aquí papá y aquí mamá. Claro. Aquí hijos, perdón. Padres sí, e hijos. Los padres están encima de mamá. Padre, madre, hijos. Los padres están acá, los hijos están abajo. Claro. ¿Okay? Y esa es una situación, o sea, podamos decirle casi como imperialista, como de repente dictadura. Sí, claro. Sí, así debe de ser. ¿Ok? Yo siempre utilizo los dichos que decía mi abuela, donde manda capitán, no manda marinero. Los papás son los capitanes, los hijos son marineros. Si papá dice salto, el hijo dice ¿a dónde? Punto. Claro, correcto. Y no tienen que pelear por la autoridad. No, es que así debe de ser. Es que ¿por qué mi papá me manda? Porque es tu papá, ya estuvo, o es tu mamá. No es que mi mamá es injusta, es que no me gustan las reglas. Ajo y agua. Ahí, una intervención con eso. Estaban hablando ahorita de la importancia de la autoridad y de respetar la autoridad. Ahora, es importante validar que el niño a esa edad, o sea, de hecho, de acuerdo a la ley, de los 0 a los 21 años, una persona sigue siendo niña, de acuerdo para la ley hondureña. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con esto? No sé si a ustedes les pasa, pero yo incluso llegan jóvenes de 17, 18, 19 años, 20, e incluso yo siempre les explico que necesito una autorización de sus padres por ser menores de 21. Pero aquí sucede algo. Dentro de ese espacio,
es válido que usted como padre comprenda que su hijo no tiene la capacidad de medir el peligro por el cual usted es una autoridad. ¿Por qué peligro? Porque si tu hija quiere ir a un lugar que para ti no es tan prudente, es muy probable que tú digas no. No. Y ese no se lo tiene que aguantar aunque no le guste. Chin, pero- En el caso de tus hijas, ahorita que van a desarrollarse, tú vas a empezar a ver con quién se juntan, con quién se rodean. Espérate que lleguen a los tantas edades. Vale. Entonces, aquí veamos algo. Como hijos, yo creo que el problema no es la confusión del padre ejerciendo su autoridad, sino que no quiere, primero, lastimar al hijo y segundo, la comprensión de el hijo adulto que aún todavía sigue cargando con ese tipo de errores de sus padres. A eso es lo que vamos. Es decir, el papá es así. Tu papá tiene que ejercer una autoridad. Claro. Si la Padre hizo- o madre. Padre o madre. Si la hizo bien, la hizo mal, la hizo de manera correcta, la hizo O de la manera hizo incorrecta. peor también. La hizo peor. No importa. No sé si ustedes recuerdan, tú mencionabas la vez anterior, algo que yo utilizo mucho, el explicar la vida de, El ciclo de la vida. el Sí, ciclo sí, de la claro. vida en 3 tercios. El primer tercio, que es el tercio de limpiar el terreno, preparar el terreno. Eso sí que significa quitar las piedras, pero tenemos que entender, entre comillas, eso es una responsabilidad compartida, es parte de ti y también parte de tus padres. A veces, llamémosle buena suerte, destino, como le quieras llamar, tus padres te pueden ayudar a quitar las piedras, pero a veces tus padres son los que te ponen las piedras. ¿Ok? Y a veces ahí es donde comenzamos a cargar esa situación. Ya como adultos siempre estamos, es que mi mamá nunca me hizo esto, es que mi papá de repente me hizo tal Nunca me situación, abrazó, se fue a me trabajar. estuve solo, me dejaron solo. Pero yo creo que llega un momento en la vida donde tenemos que asumir ya la responsabilidad. O sea, tu papá, el locus de control, ya tu papá, tu mamá hizo lo que pudo con su historia, con lo que tenía. Hoy en día, con toda esta situación de heridas de la infancia, claro, le damos tanta importancia a eso. Como que se magnifica mucho, Magnificamos esa situación que de repente siempre queremos responsabilizar a todo. Claro. Todo se convierte en niño herido. Influye, pero no determina. Sí. Y eso es algo que queremos dejar bien claro en eso. Claro que de repente tus papás influyeron de manera positiva o negativa en ti. Claro que en algún momento tus papás jugaron ese papel De villano. villano. ¿Ok? Tus papás no fueron perfectos, Claro. ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que aprender a entender esa situación. Y de asumir responsabilidad, porque al final del día se trata mucho de dejar de ser la víctima, tomar responsabilidad de tus cosas y empezar a cambiar tus decisiones, ¿no? Es decir, ¿qué hago ahora yo? Bueno, sí, tengo este contexto, tengo esta información, pero ¿y ahora qué hago con eso? Claro. De acuerdo a la parte neuropsicológica, el cerebro de un niño sobreprotegido, ¿cómo se va desarrollando, por ejemplo, en las situaciones de peligro o de riesgo? Tienen menos tolerancia a poder procesar esa información. Suelen volverse cerebros más sensibles en general. Es decir, que digamos que las reacciones... ¿Cómo podemos explicar esto? La amplitud de la onda que reciben va a ser más grande porque se vuelve más sensible, ¿no? Entonces el estímulo llega y la reacción es más brusca, ¿sí? Es más volátil. Okay. Y tienen menos capacidad, menos tolerancia a la frustración para procesar estas emociones. Okay. Se vuelven así, como Exactamente. una dinamita. Se pueden volver ¿Serán altamente reactivos? impulsivos, reactivos, sí, correcto. Okay. Sí. Fíjate que ahorita que escuchaba eso, yo lo miro a nivel macro. Pensemos en un adulto sobreprotegido. Dentro de las cosas más, creo que graves que nosotros podemos ver, es la parte de asumir un error, por ejemplo. Si vos a tu hijo lo sobreproteges, ¿cómo tu hijo va a aprender a pedir perdón? No. A asumir una equivocación. Creo que hay como una necesidad de proteger ese de hecho, se vuelve una autoestima demasiado frágil en el cual constantemente están buscando proteger y son capaces de mentir, son capaces de hacer muchas cosas
para evitar asumir la responsabilidad. Dale. Fíjate que estamos haciendo unos videos ahorita en mi página sobre esto, sobre qué es lo que ocurre cuando un chico es sobreprotegido, no tiene los recursos para afrontar la situación y empieza a mentir. ¿De dónde sale la mentira patológica? ¿De dónde sale la mentira patológica? De una persona que nunca consiguió la capacidad para afrontar ciertas situaciones porque nunca tuvo la experiencia, nunca tuvo la necesidad. Y o sea, cuando estás pequeño, vos puedes vivir sin exponerte a la necesidad. Pero cuando vas creciendo, indudablemente la vida te lleva a tener que resolver situaciones o manejar circunstancias que pueden ser bien difíciles. Y ahí es donde aparece la mentira patológica, la necesidad de la persona de mentir para afrontar las situaciones. ¿Sí? Y los mentirosos patológicos son bien curiosos en ese nivel, ¿no? Nivel de psicopatía, ya. Sí. Mauri, háblanos. Vos en alguna vez diste una charla, me acuerdo. Esto fue en el 2014. Sí, fíjate, tengo una memoria. Ahorita mi cabeza está buscando los archivos de 2014. Ajá. Ni te vas a acordar más de... En agosto. No, pero fíjate que... Julio. Casi le pegas. No, mira, y vos hablabas acerca de confabular. O sea, ¿qué pasa en el cerebro cuando... porque incluso puedes llegar a hacerte estas historias que pueden ser convenientes. En algunos casos lo ves como mecanismos de defensa. En demencia aparecen confabulaciones, por ejemplo. Creo que de repente nosotros hemos utilizado mucho la parte de que al final lo importante no es lo que sucede, sino la manera como nosotros lo procesamos. La interpretación. Nosotros le damos mucho énfasis a tu sistema de pensamientos, de creencias, tus valoraciones. Cuando hablamos de la confabulación es cuando de repente ya no querés ver esa realidad y comenzás a confabular de repente, a generar ciertas ideas para tratar de asemejar. Yo siempre pongo el ejemplo de los pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales son como los lentes. Mover al mundo con lentes sucios. Que tú utilizas para ver las cosas. El pensamiento irracional es el sucio que tiene tus lentes. Correcto. Entonces, cuando tus lentes están sucios, estás viendo las cosas de manera distorsionada. La confabulación sería que yo tengo los lentes sucios, te esté viendo y te diga, acércate que no te veo, te voy a limpiar. O sea, se oye completamente ilógico hacer eso, pero esa es la confabulación. Estoy tratando de acomodar toda la situación, toda la realidad para cumplir la expectativa que yo estoy viendo irracionalmente en base a mi distorsión. Okay. Entonces, claro, ahí es donde está, cuando lo que tenemos que hacer es aprender a limpiar. Nuestros lentes. Correcto. No los lentes de los demás. ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque quiero que lo veamos en ese padre que aprendió a mentir constantemente y le es infiel y le fue infiel a tu mamá, por ejemplo, y vos lo viste. Te lo digo como ese hijo que en la universidad te robó un dinero. Te lo digo como esos niños, vos hablabas en un video acerca del por qué los niños mienten. ¿Qué hay de la labor de los padres cuando un niño miente, cuando un niño hace un error? Yo me acuerdo y me resentí mucho con mis padres, me acuerdo porque me castigaron y me obligaron a llamar porque yo estaba molestando a una compañerita en la escuela y le escondí el bolsón y todo. Y el rollo es que la mamá llamó a mi mamá. Y mi papá me sentaron y me dijeron, vas a ir durante un mes y vos le vas a llevar la mochila a esa niña. Desde que se baje de la escuela, se la vas a llevar al pupitre. Y ese fue... ¡Qué villanos! ¡Qué villanos tu mamá y tu papá! Cabal. Y en mi pensamiento de niño... Yo como tengo la oportunidad de conocer a los papás de ingeniero, ¡qué villano! ¡Qué villano! Entonces, el rollo es que... Claro, uno de niño piensa en por qué están defendiendo al otro niño. Pero el impacto te enseña a poner límites, a ser considerado, a comprender que tenés que respetar los límites de los demás.
a comprender que hiciste algo y hay una consecuencia. Correcto. Las Ahora. lecciones más importantes de la vida las aprendes a través del sufrimiento. Sí. Una anécdota muy similar a la de Donald fue cuando yo tenía como más o menos 11 años. No estoy orgulloso de esto, pero lo voy a decir de igual forma porque aquí venimos a decir las cosas ¿Cómo somos? Son. a quedarlas calladas, ¿no? Agarré una especie de fase de robar. O sea, yo iba a las pulperías y robaba chocolates. Ajá. Y así, man. O sea, ¿qué te digo? Unas 5 o 7 veces empecé a hacer eso. Fuimos de viaje con mis papás y andábamos en un súper todos juntos como familia, ¿verdad? Y claro, yo era un niño, no resonaba Claro. mucho tampoco. Entonces agarré unas cosas, ¿no? En el súper y me monté al carro y nos íbamos todos en el viaje a otro lugar, ¿no? Y mi mamá me dice, Se regresaron. ¿de dónde sacaste eso? Me dice. Y yo lo compré. Y yo encima lo compré. ¿Y con qué dinero? Si todo el dinero que tenemos te lo doy yo, que yo después que lo haga. Y se regresaron y me hicieron devolverle el coso a la cajera. Y la cajera, o sea, me pegó una regañada así tal y cual. La cuestión es, esa ¿Qué fue villanos la tus última papás? vez. Esa fue la última vez Sí, que yo robé. Y esa lección fue de sufrimiento, pero efectivamente el aprendizaje, porque pasa muchas veces que los padres piensan que tienen que privar de sufrimiento a sus hijos. Correcto. Y Occidente, a diferencia como de países como en China o como en Rusia incluso, le dan un significado más profundo al sufrimiento. Occidente es Correcto. muy alérgico al sufrimiento. Piensa que tienen que privar de todo tipo de sufrimiento a sus hijos, cuando lo cierto es que solo a través del sufrimiento podemos crecer como individuos y transformarnos. De igual manera, yo puedo contar una historia de Dale, los dale. villanos de mis padres. Mi mamá una vez me quebró un palo de escoba. Ajá, ajá. ¿Ok? Ojo. En el lomo. Sí, me pegó. O sea, aparte de las cachimbiadas que Ajá. me pegó, pero me pegó el palo de escoba porque yo falsifiqué la firma. Vení, vení. Entonces, claro, falsifiqué la firma y de repente, me recuerdo, estaba en 8º grado, en curso de verano. ¿Okay? Entonces tenía que ir siempre a exámenes y hice exámenes y yo lo firmaba. Y de repente mi mamá me encuentra unos exámenes firmados de buenas notas, porque había sacado buenas notas, porque las buenas notas, los exámenes de buenas Eran los que notas, llevabas a la lo casa. firmaba, pero lo guardaba. El examen de mala nota lo firmaba Y lo entregaba. después no, lo desaparecía para que no me lo encontrara. Entonces mi mamá encontró los exámenes de buenas notas, de matemáticas, con nota de 9, de 10, ¿okay? Pero firmados. Entonces, y la firma, no, y correcta. ¿Okay? Y ahí mi mamá se convirtió en una villana. Claro. Y ahí después mi papá, y espérate que venga tu papá. Y papá también, o sea, porque bueno, ahí no me pegó, pero sí tuvimos una charla y al final eso. Pero ahí es donde quiero que comprendamos, cuando nosotros vemos a nuestros padres como villanos, híjole, no sé. Sí, pierde todo el sentido las cosas que aprendimos o los mecanismos de supervivencia que necesitamos Claro. en esos momentos. Que también tenemos que hacer ver, vea, el hecho de que sí, también hay crianzas, hay padres de familia que pueden volverse como completamente villanos, Claro, claro. ¿verdad? A Con nivel una patológico, conducta, claro. con un generar nivel patologías. patológico. Sí. Padres de donde ya aquí no estamos justificando una situación de abuso. No, estamos no, hablando- claro. De castigo físico. Este podcast se opone al castigo físico de niños. Ajá, cabal. Hacemos la aclaración, ¿va? Pero, Mauri, Nada de palos de escoba. sí, de hecho, justo ese tema es el que iba a traer a la mesa ahorita. Gracias a Dios nosotros no crecimos con padres negligentes, porque estuvieron presentes, se pudieron haber equivocado, aciertos, desaciertos, pero al final creo que cada uno de nosotros ha logrado trabajar sobre su historia personal. Sin embargo, ¿qué hay? No sé si les ha tocado en algún caso donde papá genuinamente fue una persona que hace daño, o sea, genuinamente lastimó. ¿Qué podríamos... mamá. Sí, papá, mamá. ¿Qué podríamos compartirle a estas personas que hasta el sol de hoy, por ejemplo, tienen 25, 35, 45, 50 años y todavía viven con ese dolor a flor de piel, comunicándose con los demás desde el dolor, donde papá y mamá sí pudieron haber sido villanos? ¿Cómo se trabaja esa historia?
Y que esos traumas, esas heridas condicionan también la forma como afrontan en el día a día sus circunstancias. Creo que primero no hay una fórmula específica, una fórmula matemática. Tampoco de repente con lo que vayamos a decir acá significa que esto sustituye una situación, ¿verdad? Claro. Porque ahí sí se necesita mucho abordaje, un proceso de apoyo, un proceso de terapia para poder sanar. Pero sí, algo muy importante es la persona tiene que aprender a soltar esa situación. Muchas veces nosotros siempre hacemos el énfasis. Tú tienes dos opciones en tu vida. O aprovechas tu tiempo o desaprovechas el tiempo. Aprovechar el tiempo es vivir, es experimentar, es hacer, es equivocarte, levantarte y seguir. Desaprovechar el tiempo significa culpar, señalar, estar como quejándote, sufrir. Victimizarte. Sufrir es una pérdida de tiempo. Entonces, si yo tengo un sufrimiento, porque recordemos que el sufrimiento es opcional. Sí, claro. El dolor, sí, mi papá me causó este dolor, sí, pero tenés que aprender a sanar y seguir. Claro. ¿Ok? Ya eres una persona adulta. Ahí donde nosotros hacemos énfasis. El primer tercio, tal vez mi papá no fue el que me quitó la piedra, sino que fue el que me puso la piedra. Claro. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya como persona adulta, tengo que aprender a soltar, a avanzar, a seguir adelante. Esta es mi historia. Yo no elegí a mis papás. Y a entender también. Y a entender. O sea, porque en la medida que entiendes... El entendimiento no significa justificar. Voy a justificar a mi papá por lo que hizo. No, comprendo porque mi papá tuvo su historia, porque mi papá tiene un nivel de patología, porque mi papá tiene un antecedente X y cosa. Comprendo. No lo justifico, comprendo. Ojo, eso significa también perdonar. Eso significa también que si de repente lo perdono, no le estoy quitando su responsabilidad. Claro, correcto. Pero tengo que aprender a soltar por el bien mío, no por el bien de mi papá o mi mamá o la persona que me ha hecho daño. Es por mi bien, por mi vida. Entonces, aprender a soltar, esos son a veces los procesos que a veces, por supuesto, cada uno con sus diferentes corrientes brindamos apoyo. Y aquella persona que esté con esa carga, mi único tal vez consejo es, si te estás identificando con esto, busque el apoyo necesario. Porque sí hay maneras de poder vivir una vida con una mochila mucho más liviana. Correcto. Fíjate, esa parte de la mochila liviana, creo que el perdón o el soltar, porque también está la otra línea terapéutica de muchos terapeutas que dicen, no, es que vos no tenés que perdonar para sentirte mejor. Yo sí los invitaría a ver investiguen acerca de los beneficios del perdón, sobre todo para uno, o sea, para la persona. ¿Vos estás hablando de terapeutas de TikTok o cómo? Sí. No los quería mencionar aquellos que cobran consulta 300 pesos, pero bueno. No, yo creo que algo que quisiera anotar es lo que de repente el perdón podría significar para nosotros, porque creo que para muchas personas el perdón es equivalente a obtener justicia. No sé si a ustedes les ha pasado en más de algún caso, pero a veces la gente lo que quiere es que le diga, mira, no fue culpa tuya, fue culpa mía. De repente en las rupturas amorosas, ¿verdad? Etcétera. Y de repente vemos reflejado toda esta mochila emocional, toda esta carga que puede amargarte la vida. Mauri hablaba acerca de cómo representa una mochila el peso y pensar en el otro. La mochila la cargas vos. Si vos todavía seguís en esta situación con tus papás, es como que te tomes un vaso con leche agria y esperas que sea tu papá quien arrugue la cara cuando te lo estás tomando vos. Y le haga daño al otro. Correcto. Asumir la responsabilidad de lo que te toca y delegar. Esto es súper importante. Delegar las acciones del otro donde corresponden. Porque no todo es culpa tuya, pero también no puedes estar peleando con el pasado todo el tiempo. Y el que sana cuando perdonas eres tú mismo. Yo lo que he visto en algunos pacientes en relación al perdón, cuando vos les decís, o sea, tenés que perdonar esas cosas para dejarlas llevar. Y lo primero que asumen es, tengo que ir y buscar a mi mamá y decirle, le perdono. Correcto. ¿No? Eso es lo primero que piensan ellos, ¿no? Y no necesariamente se trata de eso, ¿verdad? No. O sea, y la otra es, asumen que perdonar significa justificar.
Sí. Es decir vos no hiciste nada malo y entonces yo te perdono a vos porque no hiciste nada malo. Y dentro del sitio terapéutico hay diferentes estrategias, diferentes técnicas, y como tú bien lo dices, no significa le voy a decir que me perdone y esperar que me perdone. No, a veces no es necesario eso. Hay diferentes herramientas. Como decíamos, al final es la narrativa que te estás contando. Los cuentos que te cuentas. Y perdonar tú a los demás. Entonces, ya para terminar, muchas veces los padres cometen errores, como puede ser en la vida. Las decisiones que nosotros y cómo usamos el tiempo que tenemos hoy disponible sobre esta tierra es lo que en realidad determina la calidad de vida que nosotros llevamos. De acuerdo. Creo que hay que tomar más responsabilidad personal. En psicología le llamamos locus de control interno. Comprender que nosotros vamos a poder tener el control de muchas circunstancias, pero sobre todo me interesa, Mauri, algo. Dentro de esta mochila, si hay alguien que genuinamente dice, estos tres están hablando de soltar mochila, pero no saben lo que yo he vivido, porque todos buscamos maximizar nuestro dolor y minimizar la posibilidad de sanar, ¿qué les dirías? Siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Recordemos que no es ver si mi dolor es más grande que el tuyo, o sea, cada dolor es diferente. Pero tenemos que entender que tenemos la capacidad de soltar. Ese es el superpoder que tenemos. Correcto. La capacidad de soltar, la capacidad de aprender a disfrutar esta vida que tenemos, que solo es una. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién te lo dijo? Te lo dijo tu psicólogo. Y éramos tres.